y justamente bajando la loma antes de llegar al Porvenir, me caigo. Entonces ahí tuve una fractura de muñeca y vine a parar acá donde el doctor Carlos Vélez. Entonces él me pregunta qué le pasó, me estaba valorando la herida. Y de ahí es que yo le digo, estaba en mi bicicleta, me caí, y por suerte no pasó ningún carro, no pasó a mayores, pasamos a mayores. Y él me dice, pero yo también tengo bicicleta, yo conozco a alguien que podemos hacer un grupito. Entonces desde ahí ya me recuperé y lo contacté a él y comenzamos a hacer un grupo más numeroso. Alguien nos veía a 3 pasar en bicicletas y alguien nos preguntaba, ¿ustedes salen en bicicleta? Sí. Entonces ya éramos 4, 5, hasta que fuimos haciendo un grupito más. Con ese Más grupito grande. fue que te fuiste a esta competencia en Puerto Viejo, ¿verdad? En Puerto López. Puerto López, así es. Fuimos a una competencia a Puerto López. Los convencí porque ellos no querían el maltrato. Porque ¿Cuántos kilómetros era eso? Eran 35 solamente. A comparación de las carreras que ahora son, en realidad eran un poco más suaves. Pero coincide que el día que fuimos a esa competencia llueve en Puerto López, que no estaba lloviendo. Y eso se hizo una sopa, no se podía ni caminar. La bicicleta al hombro casi toda la carrera. Fue un sacrificio tremendo que hicimos todos. Luego finalizamos, o sea, esto es la historia ya de cómo nació Ruta del Plátano. Luego finalizamos la competencia, nuestra primer carrera que íbamos desde el Carmen a Puerto López. Nunca habíamos estado en otra competencia, nunca nos habíamos inscrito. Luego de eso, yo les digo a los demás, que ahí habíamos como unos 10, les digo, ¿y por qué no hacemos una carrera así en el Carmen? Porque allá en el Carmen tenemos buena geografía, buena tierra, hay fincas, hay plátano, hay ganado, hay full geografía para poder trazar una ruta o una competencia de estas características. Entonces, de ellos, de la mayoría, no, ¿qué vamos a hacer? Que allá nadie anda en bicicleta, en el Carmen no van, está muy lejos. Pero ahí hablando con ellos, digo, preguntémosle, no perdemos nada preguntándole al organizador cómo se hace una carrera, a ver si podemos hacer otra carrera en el Carmen. ¿Y qué te dijo? Entonces ya me dirijo hacia el organizador después que finalizó la competencia ya y de ahí él me dijo, bueno, dice, yo las ayudo. Y él nos ayuda, nos da unos tips, nos dijo qué distancia podríamos hacer, que en ese entonces no había ni GPS, entonces ya comenzamos por ahí a investigar más cosas. En ese entonces no había WhatsApp, no había Facebook, el Facebook como que recién estaba apareciendo. ¿Y en esa época, hablando en el 2010. ¿Y en esa época cómo era? ¿Llamar a grupitos? Entonces, ¿cómo conseguías a la gente? Así es, él nos dio una lista pequeña de contactos de varias ciudades, los líderes de cada ciudad, y los llamamos, los contactamos. Pero qué buen dato de esa persona, porque mucha gente es como que celosa a la hora de hablarte de su negocio. Claro, él nos dio los contactos, él nos compartió y nosotros comenzamos a llamar a Juan de La Concordia, a otro de Puerto Viejo, a otro de Manta, y cada uno nos confirmaba por lo menos 10, 20 personas. Y nosotros fuimos haciendo un cálculo que íbamos a tener por lo menos 100 competidores. Ya. Se le hicieron... Y 100 competidores en ese entonces, que no había mucho ciclismo a nivel nacional, era muchísimo para nosotros. O sea, tener 100 competidores de diferentes lugares del Ecuador era un sueño. Era algo inalcanzable en ese entonces. ¿Y a la hora del día cuántos llegaron? Y a la hora de la hora solamente nos llegaron 60. Y eso completando aquí con gente del ¿Y saliste económicamente, salió como negocio o saliste en contra? No, ahí salimos en contra porque no alcanzamos la meta principal, que por lo menos eran 100 competidores. Ahí dábamos más de lo que podríamos dar. Yo vi que dieron una bicicleta, dinero en efectivo. Buenos premios. Desde la primera competencia tratamos de destacarnos. Dimos incluso a cada competidor una tonga que nos salía carísimo, pero la dimos. $5, ¿cuánto vale una tonga? Claro, fabricarla. En ese entonces creo que estaba entre $3 y $4. Dimos jersey, dimos camisetas, trofeos, medallas.
que en otras carreras no estaban haciendo eso, no estaban dando. O sea, lo que hicimos fue tratar de descartarnos, o sea, resaltar de lo que otros daban. Si otro daba $100 de premiación, nosotros en ese entonces dimos $2,000 de premiación. Sí, güey. Para poder llamar la atención. Ciclista. Exacto, querer dar más a los ciclistas. Entonces, ahí éramos 6. Era Fernando Ayala, Jairo Mendieta, Enrique Togán, Carlos Vélez, Carlos Morales, que le dicen Tocho, él tiene una tienda en el 40, y mi persona. Pero de los 6, siempre el que impulsaba... O sea, tú eres el que tenías más esa llama de... Exacto, del yo era el ciclismo. que quería, yo era el que los empujaba a ellos. Y a la final, cuando ya terminó la competencia, de verdad que fue una satisfacción tremenda haber recibido a gente de... No era lo que esperamos en cantidad, pero sí calidad. Vinieron buenos corredores, vinieron desde Tulcán en la primera competencia. Se llevaron una buena impresión. En el momento de premiación, en el momento que ya estaba finalizando, nos felicitaban, muy buena carrera, muy buena pista, el cruce del primer río. ¿Y cómo trazaron la ruta? Eso demoramos por lo menos 2 meses. Un domingo, porque todos teníamos actividades. O sea, no era el Jefferson que se dedicaba al 100% como ahora lo hago en el ciclismo. Trabajabas en la finca, creo. Exacto, compraba plátano, tenía la finca, estaba estudiando y de verdad que estábamos a full, pero aún así los fines de semana sí sacaba el tiempo para poder salir. Y ahí fuimos poquito a poco trazando del Carmen a la raíz, pero cómo salíamos de la raíz a las vainas. Entonces no conocíamos, pero en el mapa ya estábamos visualizando. ¿Y tú pasabas por fincas de conocidos o cómo le hacías Tocaba para ir entrar? preguntando. Prueba y error, prueba y error. En una nos íbamos muy, muy adentro y teníamos que volver, pero ya no nos alcanzaba el tiempo, teníamos que regresar a casa y esa semana quedó de un punto a otro punto. Hasta que poco a poco fuimos ya cerrando el circuito y se hizo la primera ruta del plátano, que comenzamos en Maicito, La Raíz, Las Vainas, El Porvenir, Palmasola, y la gran llegada que siempre se hizo en los exteriores de montañas, aquí en el Carmen, en el barrio Los Naranjales.